es un instrumento para esa finalidad. No pueden usurpar el nivel de finalidad. La finalidad son las cualidades humanas. Ahora veremos qué entiendo yo por cualidades humanas. Y ahora tendremos que ver qué tipo de conocimientos disciplinares ayudan a el desarrollo de esas cualidades. Y si las disciplinas, por el contenido de esas disciplinas o por cómo trabajamos esas disciplinas, no ayudan al desarrollo de las cualidades humanas, prescindamos de ellos. Esto es un sacrilegio, claro, para todos, que hemos sido formados durante 25 años y los que llevamos ya 50 años en la escuela, porque estamos ahí, pues nos parece un sacrilegio. Pero es así. Si el conocimiento disciplinar ayuda al desarrollo de las cualidades humanas, chapó. Si no, habrá que buscar otras cosas. O bien porque no estamos seleccionando bien los contenidos, o bien porque no estamos seleccionando las estrategias, los métodos, las tareas, los contextos. Y vamos a ver qué es. Pero esa es una perversión. La transmisión y la reproducción por parte de los niños de las informaciones que están en las disciplinas no puede ser la finalidad de la escuela. Es un instrumento, el mejor que tenemos, pero no puede ser una finalidad. Pues bien, el interrogante que debemos de plantearnos es qué relación tiene el conocimiento que se aloja en las disciplinas científicas, artísticas o humanas, que se concreta en los currícula convencionales, que se empaqueta en los libros de texto, que se pide que los niños los reproduzcan en exámenes, de manera fundamentalmente memorística, con la formación, el desarrollo y los modos de pensar, de sentir y de actuar de los niños y de las niñas. Si somos capaces de demostrar esa conexión, de acuerdo. Si no somos capaces de demostrar esa conexión, tenemos que repensar totalmente. Porque el objetivo es desarrollar esas cualidades. Y esas cualidades son modos de pensar, modos de sentir y modos de hacer. Los tres. Desde hace ya más de 20 años, bueno, le está sonando el móvil, no sé si a mí me sonará porque no lo he quitado tampoco. Desde hace ya más de 20 o 30 años se está planteando en todo el mundo esta necesidad. Porque se han hecho muchas reformas y todas las reformas más o menos han conducido al fracaso. ¿Por qué? Porque no han entrado en el meollo. Nadie ha entrado en el núcleo central de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué evaluamos? ¿Y cómo evaluamos? Punto. Ahí es donde tenemos que entrar. Y es el Santa Santorum de todos nosotros que no dejemos que nadie entre. Y ahí es donde hay que entrar. Mientras no entremos ahí, no sirven las reformas para nada. Van a provocar fracaso. Cuando de lo que se trata no es de extender la educación a todos los rincones, que ya lo hemos conseguido, sino provocar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los 7 saberes de Edgar Morin, el informe de Lors, la educación encierra un tesoro, las inteligencias múltiples de Gardner, las cualidades humanas de Melanie Walker, o el informe de SECO de la OCDE, de las competencias, todos van en el mismo sentido. Definamos cuáles son las cualidades humanas que queremos que tengan los ciudadanos en el siglo XXI y que esas son las que queremos que se desarrollen en la escuela. Y después veremos si hay que trabajar disciplinas o no, y cuáles sí y cuáles no, y cuándo sí y cuándo no. Pero definamos las finalidades de la escuela para el siglo XXI. Voy a detenerme en DESECO y en las competencias. En el 96 hay un grupo de expertos de todo el mundo, contratados por todos los ministros o los ministros de educación de todos los países de la OCDE, en aquella época 25, hoy ya lo han firmado 65, y en el año 2000 sacan un documento que se llama DESECO, y en el año 2003 aparece el documento definitivo. Ese documento es definición y selección de competencias básicas.
Y ese documento se extiende a todos, lo firman todos los ministerios de educación de todos los países y a partir de ahí se introduce en el currículum de todos los países, de primaria, de infantil, de primaria, secundaria y también a través del Plan Bolonia en la universidad. ¿Qué es lo que plantea ese documento? Ese documento plantea que las finalidades de la escuela es desarrollar competencias básicas. ¿Qué son competencias? Conjuntos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones, que son los recursos que todos nosotros utilizamos en nuestra vida cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas. Queremos comprenderlas y queremos actuar en ellas, sean de nuestra vida personal, familiar, sean de nuestra vida social, política, sean de nuestra vida profesional. Somos competentes cuando tenemos recursos de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de emociones y de valores que nos permiten comprender una situación e intervenir en ella. Eso es lo que dice que tiene que desarrollar la escuela. Cómo formar personas competentes. Y por eso el currículum se dice que debe de intentar conseguir el desarrollo de competencias. Las competencias, por tanto, son sistemas, porque se componen de varios elementos. No hay un elemento solo, varios elementos. Contenidos, que son conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Son sistemas de comprensión que le ayudan al individuo a comprender y son sistemas de actuación que le ayudan al individuo a decidir, a tomar una decisión y a actuar y a desarrollar. En definitiva, para que veamos lo que estamos haciendo en la escuela y lo que parece ser que deberíamos hacer, implican saber pensar, saber decir, saber hacer y querer hacer. ¿Estamos formando en la escuela, desde primaria o desde infantil hasta universidad, saber pensar? Dudo. Saber decir, sí, pero un decir muy restrictivo, que fundamentalmente es repetir, y repetir de memoria. Pero es lo que le estamos enseñando, a que sepan decir y a que sepan repetir. Explicamos, aprenden, reproducen, dicen, en el mejor de los casos dicen, pero nada más, aprenden a decir. Y un decir entre comillas. ¿Y a hacer? No. ¿Y a querer hacer? ¿A querer aprender? ¿Cómo le enseñamos? Pues no hay competencia sin saber pensar, sin saber decir, sin saber hacer y sin querer hacer. Claro, esos son los componentes. ¿Y los procesos? ¿Qué procesos están o constituyen una persona competente en un ámbito en el que fuera? Una persona competente en un ámbito tiene que saber desarrollar los siguientes 4 procesos. Comprender y diagnosticar una situación. Segundo, diseñar y planificar cómo intervenir en esa situación. Tercero, desarrollar y actuar y tener habilidades para actuar. Y cuarto, evaluar y reformular y mejorar. Eso lo hacemos continuamente, mejor o peor, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida política y en nuestra vida profesional. La competencia es que lo sepamos hacer bien. Por tanto, nosotros tenemos que desarrollar en nuestros niños, desde infantil hasta la universidad, que sepan comprender y diagnosticar una situación, que sepan diseñar y planificar cómo intervenir en esa situación problemática. ¿Qué dice? Pues cancelemos. Que sepamos
desarrollar y actuar, y que sepamos evaluar y reformular. ¿Qué ha ocurrido en España? Que las competencias se han metido como un elemento añadido en el currículum más. Y ahora dice, vamos a programar por competencias. ¿Pero qué es eso? No se puede programar por competencias. Las competencias son finalidades. Es lo que nosotros queremos conseguir. Lo que queremos conseguir son esas competencias en los críos. Por tanto, son las finalidades, que ahora las definimos. En vez de que nuestras finalidades sean que aprendan matemáticas, geografía, historia y tal, no. Nuestras finalidades en la escuela es que desarrollen competencias. ¿Cuáles? Muy pocas. Ya veremos cuáles, pero muy pocas. Que desarrollen competencias. Y ahora, ¿qué programamos? Pues lo que hemos hecho siempre. De otra manera, tenemos que programar fundamentalmente actividades, proyectos, situaciones y contextos. ¿Qué es lo que tenemos que programar? ¿Qué actividades, qué proyectos, qué contextos van a trabajar los niños para desarrollar esas competencias? Ahora, para desenvolver un proyecto, para poder desarrollar una actividad en una situación problemática, lo primero que necesitan será información, será conocimiento. Primero información y después conocimiento. Dice, no haber comprendido y no haber entendido claramente el concepto de competencias es plantear lo que se está planteando en la opinión pública, las competencias versus currículum, o competencias en contra de los contenidos. No hay competencias sin contenidos. No hay. Para poder ser una persona competente, tenemos que dominar contenidos. Pero no solo contenidos. Tenemos que dominar también habilidades, actitudes, emociones y valores. Pero no hay competencias sin contenidos. ¿Qué contenidos? Eso sí. ¿Cualquier contenido? No. ¿Cualquier manera de comprender y de entender y de reproducir contenidos? No. Aquellos que puedan utilizarse. Conocimiento útil para comprender una situación e intervenir en ella. Por tanto, no programamos por competencias, programamos para las competencias. ¿Y qué programamos? Históricamente se ha programado contenidos en un plan de estudios. Es un error. Eso no nos garantiza nada. Lo que tenemos que programar son actividades, tareas, proyectos y contextos. Y nosotros los docentes somos los especialistas en saber qué tipo de actividades, qué tipo de tareas, qué tipo de proyectos, qué tipo de situaciones son las que tienen que abordar nuestros alumnos y en qué contextos, para desarrollar sus capacidades de comprensión y de actuación. Y ahora, cuando se enfrentan a un proyecto o a una situación problemática, ahora, ¿qué contenidos son los que se requieren para entender esa situación? ¿Qué habilidades son los que se requieren? ¿Qué actitudes son las que se requieren? Pero no programamos ni por contenidos ni por competencias. Programamos actividades, situaciones, problemas y contextos. Y ahí sumergimos a los alumnos en proyectos de trabajo. Y ahí es donde tienen ellos que acudir ahora al mejor conocimiento que tengamos. Pues bien, De Seco plantea, y esta es una opción política, ¿cuáles son las 3 competencias básicas que tiene que desarrollar el ciudadano del siglo XXI? Dice 3. 1. Utilizar interactivamente y de forma eficaz, crítica y creativa las herramientas simbólicas que ha construido la humanidad, lo que hemos entendido siempre por conocimientos. Es decir, la primera competencia es que los ciudadanos del siglo XXI sepan utilizar, no dice reproducir, no dice repetir, dice utilizar. Utilizar de manera eficaz, rigurosa, quiere decir, crítica y creativa
el conocimiento que ha acumulado la humanidad, sea en física, sea en química, sea en ciencias exactas, sea en lengua, sea en literatura, sea en las artes, sea en música, sea en humanidades, sea en geografía, historia. Utilizar el conocimiento. El conocimiento son contenidos, son lenguajes y son métodos. Y hay que aprender contenidos, lenguajes y métodos. Pero detengámonos un poco más en el conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento? El conocimiento es un amplísimo intervalo que va desde las informaciones hasta los paradigmas. La materia prima del conocimiento, el escalón más simple, más básico, son las informaciones. Pero también es el más grosero. Solo con las informaciones no construimos conocimiento. De las informaciones, relacionando las informaciones y agrupándolas, construimos categorías o conceptos. Los conceptos ya dicen algo más que las informaciones. Y los conceptos ya hace que seleccionemos y algunas informaciones las rechacemos. Y solo nos quedemos con aquellas que son capaces de servirnos para construir conceptos rigurosos y sostenibles. Los conceptos se agrupan en modelos, esquemas o mapas mentales. Sin modelos, esquemas o mapas mentales no hay conocimiento. Los modelos, los esquemas o mapas mentales son conjuntos de conceptos que los relacionamos entre sí y que los utilizamos como mapas para poder movernos en el mundo físico, químico, social, político, familiar, artístico, geográfico, histórico, etcétera, etcétera. Ahí empieza el conocimiento, cuando somos capaces de construir modelos, esquemas o mapas, que son conjuntos de conceptos, y los conceptos son agrupaciones de información, ya seleccionada, evaluada, discriminada y cuestionada. De los modelos construimos teorías, y de las teorías construimos paradigmas. Bien, olvidémonos en principio para la educación básica y obligatoria de las teorías y de los paradigmas. Son ya para especialistas. Y quedémonos con esquemas, modelos y mapas. Esto es lo que tenemos que formar. Un paso más. Era muy difícil en el siglo XIX formar modelos, esquemas y mapas mentales sin información. Pero la información no estaba más que en la mente. O estaba en la mente de las personas o no estaba en ningún lado. Porque acceder a una biblioteca era dificilísimo y tal. Entonces, era imprescindible que la información se aprendiera de memoria, en el disco duro interno. En el siglo XXI no necesitamos tener la información en el disco duro interno, porque está a golpe de teléfono, a golpe de móvil, a golpe de ratón, a golpe de tal. Olvidémonos de que los niños aprendan de memoria los datos y las informaciones. No sirven para nada. Los tenemos en cualquier lugar y seguimos hipotecados por nuestra historia. Claro que en el siglo XIX o estaban aquí o no estaban en ningún lado, pero hoy día nos molestan. Esas informaciones nos molestan porque están ocupando un lugar que debe ser ocupado por los esquemas, por los modelos y por los mapas. Y la información la tienen a golpe de ratón. ¿Qué tienen que aprender? ¿Dónde buscar la información? ¿Cómo buscar la información? ¿Cómo seleccionarla? ¿Cómo cuestionarla y cómo criticarla y evaluarla? Y luego, ¿cómo de esa información construir modelos, esquemas y mapas? Eso sí que tienen que estar aquí. Por tanto, no les pidamos que aprendan de memoria la tabla periódica en química. ¿Para qué? O ninguna fórmula matemática, ninguna. No hace falta que tengan chuletas. Pueden acceder a cualquier ordenador o cualquier eso y ahí la tienen. Yo no tengo por qué saber todas las fórmulas, ¿para qué las quiero? Están ahí. No digamos ya fechas en historia o nombres en literatura. ¿Para
¿Para qué? Están ahí. Pero formemos